Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendecidos, llenos de gracia. Hoy día me venía a la cabeza tanto salmo que dice, no temas, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque hayan truenos, relámpagos, pandemias, no temas, porque nuestro socorro siempre está en Él. Así que es una palabra de esperanza, como para tenerla ahí en esos momentos en que nos agarran bajones, temores, incertidumbres, inseguridad y tantas cosas, ¿no? Que están pasando hoy en día que muchas veces hacen que la persona más confiada y llena de fe tambalee. Si tambaleas, te tengo una noticia. Eres humano. Exactamente. Hoy día vamos a estar viendo Primera de Corintios capítulo 9. El tema de todo este capítulo es la defensa de su apostolado. Pablo está defendiendo su apostolado. Todo el capítulo básicamente, ¿y cómo es Pablo? ¿No? Ya hemos hablado de las pabladas. ¿Cómo es Pablo? ¿No? Que por ahí se va ping, 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 el vuelo del zancudo, pero finalmente siempre termina cerrando ese círculo y dando enseñanzas y dando principios espirituales, ¿no? Los principios espirituales son para todo tiempo, toda época, toda persona, toda cultura, toda educación, son los principios. Pero esos principios espirituales tienen que tener una base, tienen que tener un lugar de asentamiento, porque un principio colgando como un angelito, no, no, no. Todos los principios son para asentarlos y para aplicarlos, ¿no? Básicamente, son aplicables siempre en función a las relaciones interpersonales, siempre. Todo principio espiritual no solamente es para ti, sino para que lo puedas aplicar en derredor a todas las personas a las que tú te encuentres. Entonces ya hemos visto que este capítulo es la defensa de su apostolado. La pregunta que se decanta acá, no vemos que Pablo esté respondiendo preguntas de los corintios, sino simplemente está defendiéndose él como apóstol. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo tenía esta necesidad? ¿Por qué tenía que defender su apostolado? ¿Qué estaba pasando que a él lo estaba llevando a tener que decir, momentito, las cosas son así, 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 así? Vemos, ¿no? Versículo 1, capítulo 1, perdón, capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. ¿Por qué Pablo tenía que defender su apostolado? ¿Qué estaba pasando? Probablemente lo más común lo estaban criticando. No, Pablo no es apóstol porque él no estuvo con Jesús, él no conoció nunca a Jesús en la carne, a él quién lo patrocina, quién lo auspicia. Y antes de continuar con el patrocinio y el auspicio, ¿quién me auspicia? Mi amado Mate, por supuesto que sí. ¿Por qué Pablo tenía que llegar a este punto de defenderse? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban hablando? ¿Qué rumor estaba circulando? Esto no es un principio bíblico acá, propiamente acá en este capítulo, pero cuidado con los rumores, cuidado con el chisme. Es un pecado abominable. Sale de la lengua. Y todo pecado, como dice Santiago, es incentivado, motivado y alimentado por el infierno. Cuidado con el chisme, cuidado con repetir algo que lo escuchaste. Acuérdense que el chisme se corta cuando hay una oreja que no escucha. Cuando hay alguien que dice, no, ni hablar, que voy a estar creyendo semejantes tonterías. Créeme, difícilmente exista un pastor que no haya sufrido las consecuencias del chisme, de la murmuración. Murmurar es dicho algo a baja voz, detrás, a las espaldas. Es realmente, es un cáncer, es una lacra, es algo que se infiltra y no te das cuenta, pero cuando te das cuenta ya causó tanto daño y tanta destrucción, y si tú escuchas, tu oreja es parte de eso. Así es que no solamente boca santificada, sino también
orejitas santificadas. Dice Pablo, empieza a decir cuáles son las características de un apóstol, ¿no? El sello del apostolado. Y la primera característica es que tenga gente. Ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Qué quiere decir eso? Yo me puedo decir hoy día que soy apóstol de Jesucristo. Sí, suena un poco pavo. ¿Quién te auspicia? ¿Quién te patrocina? ¿Quién te juna? ¿Quién te paga? ¿Quién es tu jefe? Yo puedo decir en este momento lo que me dé la gana. De ahí a que eso sea verdad es un trecho bien largo, ¿no? Porque el sello del apostolado es la gente. La gente. También es verdad que hay gente que sigue a cualquier loco que se pare en una esquina y que dice yo soy Jesucristo, ¿no? Sí, también es verdad. Pero siempre estamos hablando en términos normales, generales. Si tú dices que tienes un llamado, que tienes un ministerio, que tienes un sello, esto se demuestra a través de la gente. Si yo digo que soy pastor y atrás mío no hay ni un perrito que me ladre, tengo malas noticias que darte. No es pastor esa persona, definitivamente que no. El sello de un apostolado, el sello de un ministerio, el sello de un llamado es la gente. No, yo tengo llamado a las naciones. Ah, sí, ¿y a dónde has estado? No, no he salido nunca de mi distrito. Entonces, ¿qué llamado es ese? ¿Qué sello es ese a las naciones? No, lo que yo hago es escribo y lo mando por internet. Ah, ya, ok, vamos a dejarlo ahí nomás por ahora. El derecho del apóstol. Pablo está diciendo, miren, todos los apóstoles tienen derechos y empieza acá con toda una lista, ¿no? El versículo, ahí estamos sacando la conclusión de que por qué tiene que defenderse en el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Definitivamente que había gente, y lo sabemos porque lo leemos en Hechos y en todas las cartas de Pablo, que había gente que lo acusaba. Entonces él empieza diciendo, un momentito, versículo 4, no tenemos derecho de comer, de beber, no tenemos derecho de tener una hermana por mujer, una esposa, obviamente, como los otros apóstoles y como Pedro y como los hermanos del Señor, todos eran casados. Raro era en aquella época personas solteras, todos. O solamente Bernabé y yo tenemos que trabajar, en el versículo 6, ¿no? Entonces el apóstol tenía derecho o el llamado a comer, a beber, a que les den, que les atiendan, que les sirvan. No que les sirvan tipo servil, sino que les den para que no les falte comida, bebida, para que la esposa no se las iban a dar, ¿no? Pero él perfectamente podría haberse casado y no trabajar en lo secular, como se dice, ¿no? Antiguamente en los años, ¿qué te digo? 60, 70, 50, es como que se veía muy mal un pastor que no tenía un trabajo aparte, ¿no? Como que eras un comechado, un aprovechado, un fresco, un vago, ¿no? Que querías que la iglesia te mantenga. Era muy mal visto un pastor que no trabajaba. Gracias a Dios, a fines de los 70, principios de los 80, esa mentalidad empezó a cambiar. El pastor dejó de ser un empleado de la iglesia, ¿no? En los 80s, 90s, era raro un pastor que tenga los beneficios sociales. Seguro médico, seguro de vida, pensión, jubilación, era muy raro. O sea, un pastor tenía que trabajar hasta que caía muerto, porque si dejaba de trabajar no comía. Y eso es terrible para una iglesia que no piensa en su pastor, ¿no? El futuro del pastor, el futuro y el presente, ¿no? Porque comes al hoy, no vas a pensar, voy a comer pasado mañana y ahí voy a llenar toda mi hambre. No, no es así, sino una iglesia que piensa en sus pastores, en sus líderes. Vivir del ministerio, ¿no? Y acá Pablo hace toda una explicación, podríamos decir, ¿no? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó una viña y no come de ella? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de su leche? Y es como que da toda una explicación de lo que es la lógica siguiendo el curso de su pensamiento, ¿no? Si yo estoy ministrando y sirviendo a tiempo completo, yo tengo derecho.
Está hablando acá de los derechos de la persona que ministra a tiempo completo, no solamente del apóstol. Acuérdense que son 5 ministerios oficiales en la palabra, ¿no? Pero hoy en día está todo tan ramificado que podrían ser incluso muchísimos más. Pero vamos a limitarnos a los 5 ministerios principales, ¿no? Da toda una explicación y trayendo textos del Antiguo Testamento también. No pondrás bozal al buey que trilla, y es como que Pablo encima es irónico, ¿no? ¿Qué? ¿A Dios le importan los bueyes o le importa a la gente? La respuesta es obvia, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que le importa más a Dios, el buey o la gente? Cuando habla de la corona de la creación, ¿de quién está hablando? ¿Del buey o de la gente? Está usando un poquito de sarcasmo, ¿no? Y aquí se decanta con un principio espiritual poderosísimo. Yo lo he compartido, lo he enseñado. Yo no tengo problemas en enseñar temas escabrosos a la iglesia, porque si no se los enseño yo, ¿quién se los va a enseñar? Es como el padre, la madre que no quiere enseñar de sexo a sus hijos porque les da vergüenza, temas tabú, son cosas que incomodan y prefieren que el chico, o si no le enseñan, el chico o la chica va a aprender en la calle, con los amigos, como la calle lo quiera enseñar. Entonces yo siempre prefiero, yo enseño lo que a mí me parece que es lo correcto. Ya de ahí en más, a libertad está cada persona de creer, no creer, recibir, no recibirlo. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de ustedes lo material? Intercambio. Hay un intercambio. Yo te doy, tú me das. Nada, nada, nada en esta tierra se mueve si no es con este principio espiritual, ¿no? Nadie te vende si tú no le pagas. Ok, no tienes plata, trueque, como era antiguamente que no existían las monedas, ¿no? La plata, el dinero. Trueque, yo te doy, tú me das. Todo se mueve así, todo, todo, todo. Y bueno, pero todo es plata, no. Pero si tú estás si tú tienes un producto, tú obviamente quieres recibir por el producto que estás dando, porque a ti ese producto te cuesta. Es como aquel que cobra por una consejería, una sanidad interior, un socio, y te dicen, ¿qué? ¿Vas a estar cobrando por eso? De gracia recibiste dar de gracia. A mí no me salió gratis el seminario. A mí no me salió gratis ningún curso que he tomado. No me salió gratis todo lo que he aprendido, los libros que he comprado, el material que he adquirido. No me salió gratis. Entonces, si vamos a aplicar el principio de gracia recibiste, da de gracia, básicamente nada de lo que yo aprendí lo recibí de gracia. Tuve que pagarlo y en algunos casos pagar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque me parecía importante, porque veía la necesidad de capacitarme, veía la oportunidad muchas veces de aprender algo nuevo que yo no sabía. Entonces ese principio no va, ese texto no va para este principio, ¿no? Intercambio. Yo te doy, tú me das. ¿Qué pasa con aquel que dame, 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 te doy, te doy, te doy, te doy, te doy? Ahí no hay reciprocidad. Ahí no hay un intercambio, ahí hay un gordito comelón, glotón, que es dame, 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 todo lo que tú tengas para dar. Y te digo, esto en las iglesias y a los pastores nos pasa a cancha, pero a cancha, ¿eh? Y cancha, mucha cancha, ¿no? Que te piden, te exigen, atiéndeme, escúchame, aconséjame, órame. Oh, esa palabra me pareció horrenda, órame. Y simplemente por su linda cara, ¿no? Porque y tú tienes la obligación de hacerlo porque si no, ¡ah! ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Estás cobrando por una consejería? ¿Estás cobrando por dar una palabra? ¿Estás cobrando algo de Dios? Yo no lo recibí gratis. Yo lo pagué para poder adquirir en gran parte lo que tengo. En gran parte. Entonces, este principio espiritual que va del versículo 11 al 14 está hablando de eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si yo te doy lo espiritual, que tú des lo material. Es como que nos hemos acostumbrado, sobre todo en América Latina, que el pastor está a nuestro servicio, ¿no?
No importa que yo le dé nada, que, que le dé un beso y un abrazo, pero con besos y abrazos no pagamos la luz, el agua, el alquiler, la comida, la ropa, los pasajes, ¿no? Qué lindo que recibo tanto, pero ponte a pensar qué estás dando a cambio. Y esto es un principio espiritual poderoso y bíblico, 100% bíblico. Solo recibo y no doy nada. Yo de verdad que bendigo a la gente que en medio de esta pandemia, de esta crisis, de estos tiempos tan difíciles, me han seguido dando sus ofrendas, me han seguido manteniendo, si de alguna manera se puede decir, porque realmente no, uno no puede vivir con esa cantidad de dinero, ¿no? Hay cosas que todo el mundo tiene compromisos y obviamente los pastores también. Algunas veces dan ganas de preguntar, o preguntarle a la gente, ¿no? Los pastores, tú sabes que también pagamos servicios, impuestos, arbitrios, predial, etcétera, 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 porque algunas veces las personas creo que piensan que no, que estamos suspendidos en el aire, a lo ovni, suspendidos en el aire. Continúa el versículo 15 diciendo, eso es importantísimo que lo entiendas lo que Pablo dice aquí, porque tú podrías decir, pero aquí Pablo está diciendo que no hace falta que nadie le dé nada, que él se banca solo, y que bueno, me imagino que todos los demás pastores tienen que hacerlo de la misma manera, ¿no? Dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Ves? Si tú estás esperando que la iglesia te pague, eres un aprovechado. Acá Pablo lo está diciendo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Ves? Pablo lo está diciendo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo, repito, Pablo lo está diciendo de sí. En ningún momento se ve ahí que está dándolo como un mandamiento, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. En el versículo 13 dice, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese es el mandato. ¿De quién? De Dios. Pero en el versículo 15, Pablo está diciendo de sí mismo, tenemos que aprender a leer la palabra entendiéndola en su cabalidad y bajo el contexto, completo. Está hablando primero de defender su apostolado y luego dice, lo justo es que todas las personas que ministran vivan de eso. Yo no lo quiero hacer. La opción de Pablo, él decidió para sí mismo. Luego en el versículo del 16 al 18 da una explicación bien linda o bien, no sé si es bien linda la palabra o bien drástica. Vamos a leerlo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Este texto a mí me ha traído, no sé si de la oreja, de los pelos, de las pestañas, siempre, a no renunciar a mi ministerio. No sé si es mi llamado, porque el pastoreo yo siempre he dicho que no es mi llamado número uno. Yo pastoreo cuando hay necesidad, porque hubo la necesidad. No iba a dejar a la gente en banda y arréglensela, simple y llanamente. Hay una impuesta necesidad, versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Cada siervo de Dios decide cómo va a servir, como algo que, cómo me pesa, cómo me molesta, cómo me fastidia, no lo soporto, no lo aguanto, o como que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Hay gente que está esperando ser alimentada. Yo sé cómo alimentarlos, me he preparado años para hacerlo, no lo voy a dejar de hacer porque me es una impuesta necesidad. Aquí habla también de compromiso, de responsabilidad, de ser una persona obediente. Clarito, clarito.
Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Acá Pablo lo vuelve a decir, gratuitamente. Hermanos lindos, queridos, preciosos, amados, ¿cuándo se les ha cobrado por recibir palabra de Dios? Jamás, jamás, jamás se ha dicho en la iglesia, no das ofrenda, no das diezmo, para afuera, acá tú no vas a estar acá sentado, ¿qué? ¿Un comechado? Jamás. Nunca, 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 y es un nunca absoluto, se le cobra a la gente por recibir, es gratuito. Si esto lo unimos, es como la mitad de una naranja, si esto lo unimos con la otra mitad del versículo 11, yo lo voy a dar gratuitamente, yo lo voy a compartir. Mis prédicas están en YouTube públicas. Todo el mundo, cualquier persona puede entrar, escucharlas, disfrutarlas, sufrirlas, no sé, según sea el caso, de manera completamente sin compromiso. Pero, esto va mucho más allá de la obligatoriedad. Si lo hago por amor. Si lo hago porque he entendido. Si lo hago en función a que amo a la persona que me lo está dando. ¿Qué? ¿Sientes que no te aman cuando no te dan plata? No, no estoy hablando de eso, al contrario, no tiene nada que ver. Yo creo que es algo mucho más profundo. Yo lo hago porque amo hacerlo, porque amo a la iglesia y porque amo la palabra de Dios y porque amo a Dios, definitivamente. Pero esto va en función a el entendimiento de la generosidad en el nuevo pacto. Y muchas veces la gente padece necesidad, padece hambre, padece escasez, estamos hablando todo en términos materiales. ¿Por qué? Porque no ha entendido este principio espiritual. A eso es lo que estoy yendo. ¿Vas a cobrar por dar palabra? Jamás. Jamás sobre mi vida, jamás voy a cobrar gratuitamente para, y acá Pablo va con otra vez, Pablo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Creo que delante de Dios nunca jamás en la vida he abusado de ese derecho. Los que han dado, lo han dado por propia voluntad. Los que no lo han dado, no han recibido menos cariño, menos amor, menos palabra, menos consejería, menos oración, nunca. Pero Pablo acá lo está dejando bien establecido. Si tú lo recibes, es tu derecho. Es tu derecho y nadie tiene que decir lo contrario. Entonces, ¿por qué servimos a Dios? Porque nos es impuesta necesidad. Yo enseño porque amo enseñar, pero pastoreo porque me es impuesta la necesidad. Porque ay de mí si no anunciare el Evangelio. Cuando tuve 18 años y me entregué a Cristo, Dios me dijo, vas a anunciar el Evangelio. Los cómo es lo que varía. Uno lo puede anunciar como ama de casa, otro lo puede anunciar como vendedor, como ejecutivo, como profesional, como una persona dedicada a su oficio, como vendedor de llantas, como teniendo tu negocio. Lo puedes anunciar de millones, de millones, de millones de maneras. Tantos millones hay de gente en el mundo, tantos millones de maneras hay para anunciar el Evangelio. Obviamente, hay una muy pequeña diferenciación con aquellos que lo hacemos a tiempo completo y con aquellos que sentimos impuesta necesidad y con aquellos que anhelamos ese galardón, como dice acá. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, mucha gente escuche la palabra de Dios. Y sale Pablo aquí Pablo está exponiendo la inteligencia emocional de una manera alucinante y espectacular. Desde el versículo 19 en adelante, está hablando de la actitud de alguien con un altísimo nivel de inteligencia emocional. Al judío me hago judío, al griego me hago griego, al libre me hago libre, al esclavo me hago esclavo, al de la ley bajo la ley, bla, 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 porque mi objetivo es ganar a la gente. No, yo soy así, yo predico así, esa es mi forma, así me enseñaron y no voy a cambiar. Si tú dices eso o piensas eso, estás hablando de un muy bajo nivel de inteligencia emocional. Y los que de alguna manera
tienen influencia en el mundo es la gente con alto índice de inteligencia emocional. Y acá Pablo la muestra, pero de una manera espectacular, directamente. Yo me hago lo que sea, al débil me hago débil, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. No quiere decir que tenga 100% de efectividad. A algunos, y sabemos que a Pablo mucha gente se le ve en contra. De alguna forma ganar a algunos. Y luego termina con estos 4 versículos tan raros, ¿no? Que es como que quiero unir estos 4 versículos y yo los he puesto como conclusión, ¿no? De alguna manera, porque estos versículos pueden traer muchas malas interpretaciones. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Voy a dejar el último versículo un poquito para después. ¿De qué está hablando Pablo acá? De ser sabios, de ser diligentes, de ser efectivos. Si yo estoy haciendo algo que no me gusta, no me va, de pronto estoy usando un don de otra persona porque me parece tan bonito como esa persona usa ese don y yo le quiero imitar. Simple y llanamente estás corriendo sin el objetivo y la meta de ganar. Y aquí Pablo dice, sé inteligente y sé una persona diligente para que en lo que estás haciendo recibas tu recompensa, tu corona. No una corona incorruptible, sino una corona incorruptible, perecedera. Acuérdate que en las bodas del Cordero a todos nos van a dar nuestros premios y galardones. Y honestamente, yo quiero recibir el mío, yo quiero recibir mi corona. Yo quiero recibir todo lo que Dios tenga para mí. Y aquí te está diciendo, hazlo con inteligencia, sé sensato, sé prudente, fíjate lo que estás haciendo, fíjate si está siendo efectivo, o no será que estés manoteando como quien golpea el viento. Yo me imagino esa figura de golpear el viento y es como que si alguien me ve en la calle golpeando el viento, me van a llevar a un manicomio, porque van a decir, esa mujer está loca, pobrecita, ¿qué le pasa? Yo peleo no a la aventura. Simplemente todo lo que está hablando acá Pablo es prudencia, sensatez, sabiduría. Dice el libro de Proverbios que la sabiduría está en el top 10, ¿no? Si necesitas tips, léete Proverbios. Es espectacular y está lleno de inteligencia emocional, llenecito, de principio a fin. Y me voy con el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ojo, ojo, ojo y recontra ojo. No está hablando literalmente de golpear tu cuerpo, como lo entendieron tantos santos de la Edad Media, que literalmente castigaban su cuerpo, se ponían silicio, se colgaban de los pelos, dormían en camas con púas, pasaban frío, pasaban hambre, pasaban incomodidad e inclemencia a full por entender mal este versículo. Porque si yo golpeo mi cuerpo, ¿cómo asocio con que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? No tengo que golpearlo para que el Espíritu Santo esté en un templo bien, ¿cómo decirlo? Bien sometido, bien chancado, maltratado, esa no es la palabra. Si yo golpeo mi cuerpo pensando que de alguna manera estoy santificando el templo este físico donde habita el Espíritu Santo, me estoy equivocando. Porque mi cuerpo es lo mismo de pensar que, no, me tiro debajo de un carro porque de esa manera pues mi cuerpo va a quedar bien, bien aplastado, va a quedar tu cuerpo, ¿no? Sí, hemos pensado que el suicidio es un maltrato total del cuerpo. ¿Por qué pensar que golpear mi cuerpo para hacerlo más, no sé, más humilde, más
más modesto, más obediente, está bien. Si una cosa pensamos que está mal, ¿por qué pensar que la otra cosa sí está bien? No está hablando literalmente de golpear tu cuerpo. Está hablando, aquí está usando una metáfora, una manera de ser, una forma de pensamiento de que yo tengo que entender que yo tengo un cometido, yo tengo un destino, yo tengo una identidad, yo soy una persona única y que tengo que utilizar todas esas herramientas, todos esos dones que Dios me ha dado de una forma sabia y prudente. No sea, dice Pablo, que hoy yo soy un heraldo, un predicador, un anunciador y mañana sea yo eliminado. Yo creo que de alguna manera está apelando a tanta gente que renegaba del Evangelio. Tanta gente que en algún momento había sido discípulo de Jesús y que de pronto por X o H motivos o filosofías que circulaban en aquel entonces se apartaban. En aquel entonces habían cosas raras. Hoy entonces también. También hay un montón de cosas raras. Hay un montón de gente que enseña, no quiero decir pavada y media, pero es pavada y media. Y que de alguna manera nos confunden, nos desorientan, nos hacen ver por otro lado, ¿no? Golpear tu cuerpo en servidumbre es ser obediente, ser diligente, ser paciente, tener un alto índice de inteligencia emocional, saber cuándo hablar, cuándo callar, no querer exponer todo lo que tú sabes, hacer ver todo lo que aprendiste, mandonear a todo el mundo porque tú eres el más. Básicamente eso es lo que está diciendo. Entonces hay que leer la Biblia, siempre con inteligencia, con sabiduría. Y dice Santiago que si no la tienes, se la pidas a Dios. Yo no creo que haya un ser humano no inteligente, no lo creo. Yo creo que todo ser humano es inteligente. El tema es que lo uses, que uses tu materia gris, ¿no? Medio gramo de seso, ahí hay inteligencia. En un dedalito entra lo que tengo de seso, hay inteligencia. Y Dios lo único que necesita siempre es un granito, chiquitito, poquitito, pero un granito. Y esto es básicamente lo que Pablo está enseñando en este capítulo, ¿no? Acerca del apostolado. Así es que espero que te haya iluminado, te haya ilustrado, te haya podido mostrar un poquito más, ¿no? De lo que es la mentalidad del reino. Cuando tú vas cuando tú vives con una mentalidad de reino, todo lo ves diferente. Todo se pone como en foco, ¿no? Si antes estaba desenfocado, así medio movido, cuando tú vas a la palabra, a la vida, al Señor, con una mentalidad de reino, todo se pone en su foco y lo ves perfecto. Maravilloso, lindo, por supuesto, como es el Señor. Gracias, mi Señor amado. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta semana. Gracias por este día. Oramos por todas las personas que han perdido un ser querido. Paz, consuelo, fortaleza. Ayúdale, Señor, a que en estos tiempos difíciles ellos pueden ver que tú siempre estuviste al lado suyo. Nunca los dejaste, nunca los abandonaste. Oramos por todos los que están pasando tiempos de salud complicados, tiempos de escasez, sin trabajo, para que puedan ser sanados, para que puedan encontrar una manera creativa, una forma de un buen pasar de vida, Señor amado. Oro por la iglesia, por cada miembro, por cada familia, grandes, medianos, pequeños, por todos, Padre Santo, porque somos un cuerpo, porque nos amamos y nos preocupamos unos por otros. Gracias, Señor amado. Oramos por nuestro mundo. Salud. Salud, salud a este mundo que tanto lo necesita. Te bendecimos, Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una linda semana, que puedas masticar todo esto, que puedas rumiarlo y nos vemos la próxima semana con Primera de Corintios capítulo 10. Beso, un abrazo.